Te dije que esa puerta negra es sagrada, rugió don Elías, levantando el bastón con la mano temblorosa. Te voy a enseñar a obedecer de una vez por todas. Antes de empezar, dale like, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás viendo. El bastón quedó suspendido en el aire cuando Elías vio lo imposible. El niño sostenía una fotografía antigua junto a su propio hombro desnudo. En la imagen, un bebé dormía con una marca en forma de estrella. En el brazo de Pedrito brillaba exactamente la misma. Los labios del millonario se abrieron sin emitir sonido. El bastón cayó al suelo con un golpe seco. No puede ser, susurró, dando un paso atrás dentro de aquella habitación infantil congelada en el tiempo. ¿De dónde sacaste esa foto, niño? Pedrito, pálido pero firme, alzó los ojos. Estaba aquí, con las velitas, al lado de las cartitas que usted guarda, respondió con voz temblorosa. Yo solo quería ver de dónde venía la música. Don Elías dio otro paso atrás, como si el niño acabara de convertirse en un fantasma. Sus rodillas flaquearon al ver, una y otra vez, la forma perfecta de la estrella en el hombro de Pedrito. Eso solo lo tenía mi hijo, balbuceó, llevándose la mano al pecho. Solo él nació con esa marca. Pedrito bajó la camiseta despacio, sin entender del todo, pero sintiendo que algo muy grande acababa de cambiar en el aire. Mi mamá dice que nací así, que es mi estrellita de Dios, murmuró. El silencio fue roto por los pasos apurados de Rosa en el pasillo. ¡Pedrito!, gritó con desesperación al ver la puerta abierta. Perdón, señor Elías, yo... Se quedó congelada al ver a su hijo dentro del ala prohibida. Sus manos temblaban esperando el castigo. Por favor, no le haga daño. Yo me iré, se lo prometo, suplicó cayendo casi de rodillas. Fue mi culpa. Yo me descuidé solo un minuto. Elías no la miraba. Seguía observando al niño como si viera a alguien que había enterrado hacía 40 años. Rosa, ¿alguna vez te han hablado del lugar donde naciste tú o tu hijo? Preguntó con una voz que ya no tenía rabia, sino un miedo profundo. La mujer lo miró confundida. Yo crecí en un orfanato y a Pedrito lo adopté recién nacido. Solo sé que alguien lo dejó envuelto en una manta frente a una iglesia. Elías palideció aún más al escuchar la palabra iglesia. Caminó lentamente hasta el pequeño altar del centro de la habitación y tomó una de las cartas amarillentas. Todas estas las escribí para un niño que jamás volví a ver, dijo con la voz rota. Hace 40 años, mi hijo fue robado de una clínica privada. La enfermera desapareció esa misma noche. Yo moví cielo y tierra, policías, detectives, dinero. Nunca encontré ni una sombra. Rosa apretó a Pedrito contra su pecho, con los ojos abiertos de par en par. Usted dice que este niño... No, interrumpió Elías con un hilo de voz. Aún no digo nada, porque tengo miedo de creer. Se acercó a Pedrito despacio, sin bastón, sin amenazas. Le sostuvo el brazo con cuidado, como si tocara porcelana. Dime, niño, ¿alguna vez te han hecho análisis por alguna enfermedad, por algo especial? Pedrito negó con la cabeza. Solo me duele a veces el pecho cuando me pongo triste, respondió. Y cuando escucho la musiquita de aquí, se me quita. Rosa lo miró con horror. ¿Qué musiquita?, susurró. Pedrito señaló la vieja caja de música sobre la repisa cubierta de polvo. Esa suena solita por las noches. Elías se llevó la mano a la boca. Esa caja era la que usaba para dormir a mi hijo, dijo ahogado en recuerdos. Está descargada desde hace décadas. No puede sonar. En ese instante, un sonido suave y tembloroso comenzó a llenar la habitación. La misma melodía infantil que había escuchado por última vez 40 años atrás. Elías cayó de rodillas frente a la caja de música mientras la melodía llenaba todo el cuarto. Sus manos temblaban sin atreverse a tocarla. Yo la cerré, yo mismo rompí el mecanismo, susurró. La destruí el día que enterré la esperanza. Pedrito se acercó, despacio, y apoyó su manito sobre la tapa.
En ese instante, la música se detuvo de golpe. «Ya no llores, abuelito. La musiquita solo suena cuando alguien está muy triste», dijo con una inocencia que atravesó el alma de Elías como un rayo. Rosa no resistió más y rompió en llanto. «Señor, esto es una locura. Mi hijo no puede ser. Usted es un hombre tan importante», balbuceó. Elías se levantó con dificultad y la miró por primera vez a los ojos. «Importante no, rico sí, pero vacío», respondió. «Si este niño es quien creo que es, toda mi vida fue una tumba esperando abrirse». Se giró hacia Pedrito. «¿Te duele aquí?», preguntó, tocándose el pecho a la altura del corazón. Pedrito asintió lentamente. «A veces, cuando sueño con un señor que llora detrás de una puerta», dijo. Elías se tambaleó. Yo lloré detrás de esta puerta cada noche por 20 años», confesó con la voz quebrada. «Y cada vez pedía que, si mi nieto estaba vivo, Dios me lo dejara ver antes de morir». Sus ojos se clavaron en la estrella del hombro del niño. «Y tú apareciste cruzando la única puerta que juré que nadie debía volver a abrir». Rosa retrocedió un paso, todavía abrazando a su hijo con fuerza. «Señor Elías, usted está hablando de cosas demasiado grandes. Yo solo soy una mujer que limpia casas», dijo entre sollozos. «Pedrito es mi vida entera. No puedo permitir que lo confundan, que lo lastimen». Elías negó lentamente. «Yo no quiero arrebatarte nada», respondió con voz cansada. «Si este niño es de mi sangre, primero fue tuyo por años. Tú lo criaste. Yo solo soy un viejo que llega tarde». En ese momento, el mayordomo, don Ramón, apareció en la puerta, pálido. «Señor, los abogados ya lo están esperando para la reunión», informó, pero se quedó helado al ver la escena. «¿Qué hace el niño aquí?». Elías giró el rostro lentamente hacia él. «Ramón, ¿recuerdas la noche en que desapareció mi hijo?», preguntó con dureza. El mayordomo tragó saliva. «Claro, señor, fue un escándalo nacional», murmuró. «¿Recuerdas también a la enfermera que trabajaba ese turno?», insistió Elías. Ramón desvió la mirada. No mucho. Solo sé que huyó». El silencio se volvió espeso. Pedrito levantó la cabeza y miró fijamente al mayordomo. Tú no hueles bien», dijo de pronto. «Hueles como cuando alguien está mintiendo y tiene miedo». Ramón dio un pequeño paso atrás, sudando frío. Elías clavó los ojos en Ramón con una intensidad que helaba la sangre. «Mírame cuando te hago una pregunta», ordenó con voz lenta. «¿Estabas tú de guardia aquella noche, sí o no?». El mayordomo abrió la boca, pero ningún sonido salió de ella. Su frente estaba empapada en sudor. «Yo solo cumplía órdenes, señor», balbuceó finalmente. «Yo era joven, tenía miedo, necesitaba el trabajo». Rosa sintió que las piernas le flaqueaban. «¿Órdenes de quién?», preguntó temblando. Ramón la miró apenas un segundo y luego bajó la cabeza. «De alguien que ya murió», respondió. «La enfermera no huyó. La hicieron desaparecer después de entregar al bebé». Elías dio un paso hacia él con el rostro desfigurado por la rabia. «¿Estás diciendo que todos estos años supiste que mi hijo estaba vivo y callaste?». Pedrito comenzó a toser de repente, llevándose la mano al pecho con fuerza. Rosa gritó desesperada. «Pedrito, mi amor, ¿qué te pasa?». El niño respiraba con dificultad. Elías lo sostuvo antes de que cayera. «Tranquilo, respira conmigo», le dijo con una ternura que nadie le conocía. «Aquí, hijo, aquí, no te pasará nada». En ese instante, la marca de estrella pareció brillar más intensamente bajo la tela de la camiseta, como si respondiera al toque del anciano. Ramón retrocedió hasta chocar con la pared cuando vio cómo la estrella del hombro del niño parecía latir bajo la tela. Eso no puede ser», susurró con los labios morados. «La mujer que se llevó al bebé dijo que jamás volverían a encontrarlo. Dijo que el niño moriría pronto». Elías alzó el rostro con furia. «¿Quién era esa mujer, Ramón? Dímelo ahora».
Gritó por primera vez. El mayordomo rompió en llanto. Era la esposa de su socio, el mismo que murió en el incendio de la fábrica. Ella estaba desesperada por un heredero. Rosa sintió que el mundo se le partía en dos. Entonces mi hijo fue vendido, dijo con un hilo de voz. Ramón no pudo sostenerle la mirada. Fue entregado, envuelto en dinero sucio y amenazas, confesó. Pero algo salió mal. La mujer lo abandonó frente a una iglesia días después. Creyó que estaba enfermo. Creía que no sobreviviría. Pedrito escuchaba en silencio, con los ojitos llenos de lágrimas, sin comprender del todo por qué todos lloraban cuando hablaban de él. Elías apretó al niño contra su pecho, temblando como nunca en su vida. Tú sobreviviste a todo, susurró, y ahora estás aquí, en la misma casa de donde te arrancaron. Pedrito apoyó la cabeza en el pecho del anciano. Yo siempre supe que aquí alguien me esperaba, dijo bajito. Por eso la puerta me llamaba, por eso la musiquita lloraba. Elías cerró los ojos con fuerza, mientras, por primera vez en décadas, dejaba salir un sollozo que no era de amargura, sino de esperanza. El abrazo fue interrumpido por el sonido seco de un aplauso lento que venía desde el pasillo oscuro. ¡Qué escena tan conmovedora! Casi me hace llorar. Se oyó una voz femenina cargada de burla. Todos giraron al mismo tiempo. En la puerta estaba Clara, la sobrina de Elías, con una sonrisa torcida en los labios. Tío, ¿de verdad vas a creer un cuento armado por una empleada y un mocoso solo porque tiene una manchita en el brazo? Rosa apretó a Pedrito contra su cuerpo con instinto de madre. No se atreva a hablar así de mi hijo, dijo con valentía temblorosa. Usted no sabe nada de lo que él ha sufrido. Clara soltó una carcajada fría. Yo sé perfectamente lo que ese niño puede hacerle a esta familia. Puede quedarse con todo lo que yo he esperado durante años. Escupió con los ojos llenos de ambición. Tío, estás viejo y desvariando. Elías avanzó un paso, sosteniéndose del bastón. La única que siempre ha contado mi dinero ha sido tú, Clara, respondió con dureza. Y ahora resulta que lo que te importa no es la verdad, sino la herencia. Clara lo miró con desprecio. A mí no me importa ese niño. Me importa que nadie me quite lo que es mío, sentenció. Y en ese instante, el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Clara dio un paso más dentro de la habitación prohibida sin pedir permiso, empujando con el hombro las cadenas que todavía colgaban de la puerta. Si este niño llega a ser reconocido, como heredero, todo lo que yo he cuidado estos años se pierde, dijo con frialdad. ¿Sabes cuántas decisiones tomé por ti, tío? ¿Cuántos contratos firmé mientras tú te pudrías en tu soledad? Elías la miró con una tristeza profunda. No cuidaste nada, Clara. Solo te serviste de mi dolor. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Señor Elías, yo no quiero dinero, ni mansiones. Solo quiero proteger a mi hijo, dijo con firmeza. Si esto es demasiado peligroso para él, nos iremos hoy mismo. Clara sonrió con ironía. Eso sería lo mejor. Antes de que alguien salga lastimado, insinuó, mirando a Pedrito con desprecio. En ese instante, el niño apretó la mano de Elías con fuerza, como si presintiera una amenaza invisible. Pedrito volvió a toser, más fuerte que antes, y esta vez cayó de rodillas. Rosa gritó de terror. «¡Pedrito, respira, mi amor!». Elías lo sostuvo de inmediato. «Ramón, llama al médico ya», ordenó. Pero antes de que nadie pudiera moverse, el niño alzó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. «No llamen. Cuando el señor malo está cerca, mi pecho siempre duele», dijo señalando a Clara. El silencio cayó como un golpe. Clara retrocedió un paso, pálida por primera vez. Clara respiró hondo, intentando recuperar la compostura, pero sus ojos delataban un miedo nuevo. «¡Qué conveniente! Ahora el niño también resulta vidente», dijo con desdén forzado. «Esto ya es ridículo, tío». Elías no le respondió. Estaba arrodillado junto a Pedrito, sosteniéndole el rostro con manos
temblorosas. «Mírame, hijo, no te sueltos, no te voy a perder otra vez», susurró. El niño lo miró con dificultad y sonrió débilmente. «No, si usted no vuelve a llorar detrás de la puerta». Ramón regresó corriendo desde el pasillo con el teléfono en la mano. «El médico viene en camino, señor», informó sin atreverse a mirar a Clara. «Dijo que tardará 15 minutos». Rosa sollozaba, acariciando el cabello de su hijo. «Aguanta, mi amor, por favor», repetía una y otra vez. Elías levantó el rostro hacia Clara con una furia silenciosa. «Si algo le pasa a este niño, juro que abriré cada tumba del pasado hasta que la verdad te alcance también a ti». Clara dio media vuelta para salir, pero la voz de Pedrito la detuvo. «No se vaya», dijo con un hilo de voz. «Si usted se va enojada, me va a doler más». Clara se quedó rígida en la puerta. Sin saber por qué, un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Por primera vez en su vida, alguien parecía desnudar lo que ella escondía con años de ambición y frialdad. Y ese alguien era solo un niño. Clara no respondió. Salió del ala prohibida apretando los puños, con la respiración descompuesta, como si por primera vez alguien hubiera logrado tocar lo que llevaba enterrado durante años. Elías siguió sin apartar la vista de Pedrito. «Mírame, respira conmigo, despacio», le susurraba mientras marcaba el ritmo con su propia respiración. El pecho del niño subía y bajaba con dificultad, como si algo invisible lo oprimiera desde adentro. Rosa, con los ojos inundados de lágrimas, tomó la manito de su hijo. «Hijo, ¿qué sientes?», preguntó con la voz rota. «Siento como cuando alguien está muy enojado y no sabe perdonar», alcanzó a decir Pedrito. «Es como un peso negro que se pega aquí», señaló su pecho. «Pero cuando el abuelito me habla, se afloja un poquito». Elías cerró los ojos con fuerza, luchando contra el llanto. «Entonces no voy a callarme nunca más», respondió. «Nunca». A lo lejos se escuchó finalmente la sirena del médico entrando por la reja de la mansión. Ramón corrió a abrir mientras Rosa abrazaba a su hijo con desesperación. Elías se quedó arrodillado junto a Pedrito, sin soltarlo. «Hoy no te vas, hoy te quedas conmigo», le prometió en voz baja. «Aún nos queda mucho que recuperar». Y mientras el eco de las sirenas llenaba la casa, en el pecho del niño la estrella volvió a latir suave, como respondiendo a una promesa que llevaba 40 años esperando cumplirse. El médico entró apresurado al ala prohibida con su maletín en la mano. «¿Qué ocurrió?», preguntó mientras se arrodillaba junto a Pedrito. Elías respondió con voz firme. Un dolor intenso en el pecho, dificultad para respirar y algo más. Se detuvo. «Este niño no es un paciente común». El médico auscultó con rapidez, frunciendo el ceño. «Sus latidos están alterados, pero no encuentro una causa física clara», murmuró. «Es como si el cuerpo reaccionara a un estímulo emocional extremo». Rosa apretó los labios, conteniendo el llanto. «Él siempre se pone mal cuando hay peleas», explicó. «Pero nunca así, nunca tan fuerte». El médico inyectó un calmante suave y levantó la mirada hacia Elías. «Debe llevarlo inmediatamente a un hospital para estudios más profundos. Aquí solo puedo estabilizarlo». Elías asintió sin dudar. «El helicóptero estará listo en 5 minutos», ordenó a Ramón. «Yo iré con él». Mientras preparaban todo para el traslado, Pedrito abrió los ojos lentamente. Buscó a Elías con la mirada y estiró su manito. «No me dejes solo», susurró. Elías lo sostuvo con una fuerza temblorosa. «Nunca más, hijo, nunca más». Afuera, el ruido de las hélices comenzaba a sacudir la noche, mientras en un rincón oscuro de la mansión, Clara observaba desde las sombras, con los ojos ardiendo de odio y miedo al mismo tiempo. El helicóptero despegó iluminando la noche como una herida abierta en el cielo. Elías iba sentado junto a la camilla, sosteniendo la mano diminuta de Pedrito sin soltarla un segundo. Cada vez que el niño cerraba los ojos,
El viejo apretaba más fuerte, como si su pulso pudiera mantenerlo en este mundo. «Tranquilo, ya estamos llegando», le repetía, aunque por dentro sentía que el miedo lo estaba devorando vivo. Rosa, sentada frente a ellos, rezaba en silencio con los labios temblorosos. «Dios mío, no me lo quites», susurraba una y otra vez. El médico revisaba los monitores con el ceño fruncido. Los signos vitales se estabilizaron un poco, pero su corazón reacciona a estímulos que no logro explicar. Dijo, es como si percibiera emociones ajenas con demasiada intensidad. En la mansión, Clara observaba el helicóptero alejarse con los puños cerrados. Tomó su teléfono con manos nerviosas y marcó un número que no usaba desde hacía años. «El niño sigue vivo, y Elías se lo llevó al hospital», dijo en voz baja. «Si ese mocoso resulta ser quien creo, todo se perderá». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Entonces, habrá que asegurarse de que no llegue tan lejos», respondió una voz fría antes de colgar. El helicóptero tocó tierra en la azotea del hospital privado entre luces y personal de emergencia. Pedrito fue llevado de inmediato a una sala de observación, mientras Elías firmaba papeles con manos temblorosas. «Hagan todo lo que sea necesario. No me importa el costo», ordenó. Rosa se quedó separada por un vidrio, rezando en silencio, mientras veía a su hijo conectado a cables que parecían demasiado grandes para su pequeño cuerpo. Dentro de la sala, los monitores comenzaron a emitir pitidos irregulares. El cardiólogo frunció el ceño. El corazón del niño no presenta malformaciones. «Esto es inexplicable», dijo. «Reacciona como si estuviera absorbiendo una carga emocional externa demasiado intensa». De pronto, Pedrito abrió los ojos de golpe. «El señor malo está cerca otra vez», susurró con dificultad. «Viene con mucha oscuridad». En ese mismo instante, en el estacionamiento subterráneo del hospital, dos hombres descendieron de una camioneta negra sin placas. Uno de ellos habló por un pequeño comunicador. «Ya estamos en posición», informó. «El encargo es claro. El niño no puede salir de aquí con vida». Y mientras en la habitación del hospital la estrella del hombro de Pedrito comenzaba a brillar con más intensidad, el destino volvía a estrechar su cerco. Elías sintió un escalofrío atravesarle la espalda justo cuando Pedrito murmuró aquellas palabras. Se acercó al vidrio con el corazón desbocado. «¿Qué dijo mi nieto?», preguntó al médico con voz tensa. El cardiólogo negó con la cabeza. «Está semisedado. Puede estar delirando». Pero en ese mismo instante, los monitores volvieron a alterarse bruscamente, como si algo invisible estuviera entrando en la habitación junto con una energía oscura y pesada. Rosa, con las manos entrelazadas, comenzó a llorar sin poder explicarse por qué un miedo tan profundo se había apoderado de su pecho. «Señor Elías, siento que algo malo va a pasar. Lo siento aquí adentro», dijo llevándose la mano al corazón. Elías apretó los dientes. «Yo también lo siento», respondió. «Y no voy a mí no me siento volver a fallar». Caminó con paso firme hacia la puerta del pasillo, dispuesto a no dejar pasar a nadie sin su permiso. En el pasillo opuesto, uno de los hombres de la camioneta se mezcló con el personal médico usando una bata robada. Sus pasos eran tranquilos, calculados. «Habitación 312», murmuró mirando un papel doblado en su bolsillo. A pocos metros de allí, la estrella en el hombro de Pedrito volvió a latir con fuerza, como si intentara dar una última advertencia antes de que la sombra llegara hasta él. El hombre de la bata falsa avanzó por el pasillo, empujando un carrito de medicamentos, saludando a enfermeras sin levantar sospechas. Su mirada fría se clavó en el número de la habitación, 312. Sacó discretamente un pequeño frasco del bolsillo y lo escondió entre los sueros. «Un minuto dentro y todo termina», susurró para sí. Justo cuando extendió la mano para abrir la puerta, sintió un mareo repentino que lo obligó a apoyarse en la pared. Dentro de la habitación,
Pedrito abrió los ojos de golpe y comenzó a agitarse. No, no, está aquí, balbuceó con pánico. Los monitores estallaron en alarmas. El médico se acercó de inmediato. «Tranquilo, Pedrito, mírame», ordenó. Elías empujó la puerta con fuerza y entró sin permiso. «¿Qué pasa con mi nieto?», gritó. Pedrito estiró el brazo tembloroso y señaló hacia el pasillo. «El que trae muerte está detrás de esa puerta». En el pasillo, el hombre intentó dar otro paso, pero sus piernas fallaron por completo y cayó al suelo convulsionando. Las enfermeras corrieron alarmadas. «¡Código azul en el pasillo central!», gritó una de ellas. Mientras era rodeado por el personal médico, del bolsillo del hombre cayó el frasquito que se hizo añicos en el piso. El líquido oscuro se esparció como una mancha de sombra. En la habitación 312, la estrella del hombro de Pedrito dejó de palpitar, y el niño, exhausto, cerró los ojos una vez más. El caos se apoderó del pasillo mientras los médicos intentaban reanimar al desconocido. Elías observaba desde la puerta con el corazón golpeándole el pecho al mismo ritmo que las alarmas. «Ese hombre no vino por casualidad, venía por mi nieto», susurró con rabia contenida. Rosa, pálida como una sábana, se aferró a su brazo. Entonces era verdad, la oscuridad que él siente también existe afuera. Dentro de la habitación, los monitores comenzaron a estabilizarse poco a poco. El médico respiró aliviado. «El niño se ha calmado, como si el peligro hubiese pasado», murmuró. Elías se acercó a la camilla y pasó su mano por el cabello de Pedrito. «Te quedas conmigo, pase lo que pase», prometió. El niño abrió apenas los ojos y sonrió débilmente. «El señor de la sombra ya se cayó», susurró. «Pero hay otra sombra, más grande, que todavía nos mira». A varios kilómetros de allí, en un despacho oscuro lleno de pantallas, una figura femenina apagó una de las cámaras de seguridad del hospital. «Fallaron, pero solo fue el primer intento», dijo con frialdad mientras observaba la imagen congelada de Pedrito en el monitor. «Tranquilo, niño, aún no sabes lo que es perderlo todo». La pantalla se oscureció por completo, justo cuando la estrella del hombro del pequeño volvía a brillar suavemente, como si presintiera que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Elías pasó toda la noche sentado junto a la camilla, sin dormir, sin apartarse de Pedrito ni un segundo. Cada respiración del niño era un milagro que el viejo millonario contaba con angustia. Rosa, agotada, se quedó dormida en una silla, abrazando una pequeña manta. Afuera, 2 policías custodiaban el pasillo por orden directa de Elías. «A partir de hoy, nadie entra sin que yo lo autorice», ordenó con una firmeza que no admitía dudas. Al amanecer, el cardiólogo regresó con los resultados preliminares. «Señor Elías, médicamente su nieto está estable, pero hay algo extraordinario en su caso», explicó. «Cada vez que detecta una amenaza, su cuerpo reacciona antes de que ocurra. Es como si tuviera un sistema de alerta emocional imposible de explicar científicamente». Elías apretó los puños. «No es una enfermedad, es un don», dijo con voz grave. «Y alguien quiere apagarlo». En ese mismo instante, Clara observaba el amanecer desde su balcón con el teléfono en la mano. Sus labios temblaban entre rabia y pánico. «El primer intento falló», dijo en voz baja. «El niño es más fuerte de lo que creímos». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Entonces, tendremos que ensuciarle el alma antes de tocar su cuerpo», respondió la voz, «porque incluso los milagros pueden quebrarse si se rompen por dentro». Pedrito despertó lentamente con el primer rayo de sol entrando por la ventana del hospital. Sus ojos buscaron de inmediato a Elías. «Abuelito, ya no duele tanto», susurró. Elías sintió que el pecho se le abría en un sollozo contenido. «Eso es porque sigues aquí, conmigo», respondió.
besándole la frente con torpeza. Por primera vez, Pedrito sonrió sin miedo. Rosa despertó sobresaltada al oír la voz de su hijo. Corrió hasta la camilla y lo abrazó con cuidado. «Mi amor, pensé que te perdía», lloró. Pedrito pasó su manito por su mejilla. «No, mamá, todavía tengo que ayudarte a dejar de llorar», dijo con dulzura. El médico observaba desde la puerta, sin comprender cómo un niño que estuvo al borde del colapso horas antes, ahora parecía irradiar una paz imposible de medir. En la mansión, Clara entró al despacho de Elías mientras los primeros rayos del sol iluminaban los retratos familiares. Se quedó mirando un viejo cuadro donde aparecía Elías con un niño pequeño en brazos. Su rostro se endureció. «Si ese niño ocupa ese lugar, yo desaparezco», susurró. Tomó un sobre oculto detrás del cuadro y lo apretó entre los dedos. «Entonces voy a borrar ese milagro, aunque tenga que incendiar toda esta historia». Elías decidió que Pedrito no regresaría a la mansión todavía. Ordenó que lo trasladaran a una habitación privada en otro piso del hospital bajo un nombre falso. «Si alguien pregunta, este niño no existe», dijo con voz dura a su equipo de seguridad. «Y si alguien intenta acercarse sin mi permiso, lo sabré antes de que respire cerca de él». Rosa escuchaba en silencio, entendiendo por primera vez que el peligro no había terminado. En otro sector del hospital, uno de los hombres que había intentado entrar a la habitación despertó esposado a la camilla, rodeado de policías. Tenía la mirada vacía. «No recuerdo por qué vine», murmuró confundido. «Solo alguien me dio un dinero y una dirección». Los agentes se miraron entre sí. Aquella mente, igual que su cuerpo, parecía haber sido borrada por dentro. Pedrito, ya en la nueva habitación, miró a Elías con seriedad. «El señor de la sombra chica ya no se acuerda», dijo en voz baja. «Pero la sombra grande ahora está más enojada, y cuando la sombra se enoja, empieza a mentirle a mucha gente a la vez». Elías sintió un nudo en el estómago. «Entonces tendremos que decir la verdad más rápido que ella», respondió. Y sin saberlo, en ese instante, decidió desatar una guerra que sacudiría todo su imperio. Elías convocó de inmediato a su abogado de mayor confianza al hospital, un hombre que lo había acompañado durante décadas en sus negocios más delicados. «Quiero iniciar pruebas de ADN hoy mismo», ordenó sin rodeos. «Y quiero revisar cada documento del nacimiento de mi hijo, cada movimiento de la clínica, cada nombre que estuvo involucrado». El abogado asintió con gravedad. «Si este niño es su sangre, la verdad hará temblar a muchos pilares, de su empresa y de su familia». Rosa sintió que el suelo le faltaba bajo los pies. «Señor Elías, si todo esto sale a la luz, ¿qué va a pasar con nosotros?», preguntó con miedo. Elías la miró con una firmeza serena. «Pase lo que pase, tú y Pedrito no volverán a estar solos», respondió. «Yo he vivido 40 años rodeado de riqueza y vacío. Ahora prefiero perderlo todo, antes que perderlos a ustedes». Rosa bajó la cabeza, llorando en silencio, sin saber si abrazar esa promesa o temerle. En la mansión, Clara recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado sonaba apurada. «La policía está cerca del hombre que usamos. Alguien está tirando de hilos muy altos», avisó. Clara apretó los dientes. «Entonces, es hora de mover la pieza que nunca quise usar», respondió. «Saquen los papeles del orfanato. Quiero que ese niño sea declarado un error, un fraude, lo que sea necesario. Si no puedo matarlo, lo borraré legalmente». El abogado regresó horas después con el rostro tenso. «Señor Elías, encontramos irregularidades graves en los archivos de la clínica de hace 40 años. Registros alterados, nombres borrados. Alguien construyó una mentira muy bien armada para hacer desaparecer a su hijo del sistema», informó. Elías apretó los puños. «No solo me lo robaron, lo borraron del mundo», murmuró con los ojos ardidos. «Pero ya no podrán esconderlo más. Pedrito,
que había estado dibujando en silencio sobre la cama, levantó la mirada de pronto. «Están escribiendo cosas feas de mí», dijo, con tristeza. «Están diciendo que yo no debería existir». Rosa corrió a su lado. «No, mi amor, no escuches eso», susurró. Elías se acercó despacio. «Escúchame tú a mí», le dijo al niño. «Existes porque Dios quiso, y ahora también porque yo te voy a defender con mi vida». En una oficina clandestina, Clara observaba cómo varios hombres manipulaban antiguos archivos digitales y expedientes físicos. «Desde hoy, este niño será oficialmente un error administrativo», ordenó con frialdad. «Sin origen claro, sin familia verificable, sin derecho a herencia». Uno de los hombres dudó. «Señorita, esto es muy peligroso». Elías ya despertó muchos ojos. Clara sonrió con un frío que helaba. «Entonces, despiértenlos todos, porque yo no pienso desaparecer sin pelear». Las noticias comenzaron a circular esa misma noche en algunos portales pequeños. Dudas sobre identidad de menor relacionado con magnate. Elías apagó la televisión con rabia. «Ya empezó», dijo con voz grave. «Clara está moviendo sus fichas». Rosa temblaba al ver el rostro de su hijo expuesto como si fuera un caso policial. «Nos van a quitar a Pedrito», susurró. «Nos lo van a volver a quitar». Elías la miró con firmeza. «A este niño no lo arranca nadie más de mis brazos, ni con mentiras, ni con jueces comprados, ni con balas». En la habitación, Pedrito comenzó a respirar con dificultad otra vez. No era un ataque fuerte, pero su rostro mostraba un dolor silencioso. «Están diciendo cosas que no son verdad», murmuró. «Y las mentiras pesan. Pesan mucho acá dentro». Rosa lo abrazó con desesperación. Elías se arrodilló frente a él. «Entonces vamos a gritar la verdad más fuerte que todas esas mentiras juntas», le prometió. «Aunque tenga que desnudar a mi propia sangre». A kilómetros del hospital, Clara brindaba con una copa de vino en su despacho. «Que el mundo dude, que el mundo se confunda», susurró con una sonrisa torcida. «Cuando termine, nadie sabrá quién es ese mocoso, ni de dónde salió». Su teléfono vibró. Era un mensaje de su contacto en los tribunales. «El trámite para declararlo abandono sin filiación puede avanzar mañana mismo». Clara bebió de un solo trago. «Perfecto. Mañana empezamos a borrarlo oficialmente». Elías convocó a una pequeña conferencia de prensa a las puertas del hospital antes de que Clara pudiera avanzar con los trámites. Flanqueado por su abogado y por dos médicos, habló frente a las cámaras con una firmeza que sacudió a todos. «Ese niño no es un invento, no es un error, no es un fraude», declaró. «Es carne de mi carne, y quien intente borrarlo se enfrentará no solo a mis abogados, sino a toda la verdad que he guardado durante 40 años». A su espalda, Rosa sostenía a Pedrito con los ojos llenos de miedo y esperanza. En la habitación, lejos de las cámaras, Pedrito volvió a llevarse la mano al pecho. «La sombra grande gritó cuando usted habló», susurró. «Gritó muy feo, pero también se quebró un poquito». Elías se inclinó hasta quedar a su altura. «Entonces, estamos haciéndolo correcto», respondió. «A veces, hijo, el mal solo se debilita cuando la luz deja de tener miedo». El niño asintió lentamente, como si entendiera verdades demasiado grandes para su edad. Clara arrojó un vaso contra la pared al ver la transmisión en su teléfono. «¡Maldito viejo!», gritó fuera de sí. «Ahora sí me obligas a usarlo todo». Marcó un número con manos temblorosas. «Activen el plan final, el del orfanato y el incendio», ordenó con la voz quebrada por la furia. «Si no puedo borrar al niño con papeles, lo borraré con fuego». La noticia del posible incendio llegó primero al pecho de Pedrito antes que a cualquier teléfono. El niño se incorporó con esfuerzo en la cama del hospital y comenzó a temblar. «La sombra grande quiere quemar donde viven muchos niños solos», dijo con la voz quebrada. «Quiere borrar todo para que nadie diga la verdad». Rosa sintió que el alma se le salía del cuerpo. «¿Dónde, mi amor? ¿Dónde?».
preguntó desesperada. Pedrito cerró los ojos con fuerza. Donde las camas crujen y nadie va a darles las buenas noches. Elías no esperó más. Tomó su teléfono y llamó al ministro de Seguridad, con quien tenía una vieja deuda pendiente. «Van a incendiar un orfanato esta misma noche», dijo sin rodeos. «Tengo testigos, tengo señales, y si llega a pasar una sola chispa, mañana el país entero sabrá quién miró para otro lado». Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. «Mueva todas las patrullas ahora», ordenó finalmente la voz. «Si esto es cierto, vamos a detener una masacre». A kilómetros de allí, dos hombres rociaban gasolina en la parte trasera de un viejo edificio donde dormían más de 30 niños. Uno de ellos dudó al escuchar sirenas a lo lejos. «Algo salió mal. Nos descubrieron», murmuró. El otro apretó el encendedor entre los dedos. «Clara dijo que no podíamos fallar». Justo cuando la llama estaba a punto de encender, un reflector de patrulla inundó la puerta trasera con una luz brutal y una voz potente cortó la noche. «¡Policía! ¡Tiren el encendedor!» «Al suelo ahora mismo». Los hombres soltaron el encendedor al suelo mientras varias patrullas rodeaban el edificio. Las sirenas iluminaban los rostros de los niños que ahora miraban por las ventanas con terror. Uno de los incendiarios intentó huir, pero fue derribado por un agente antes de llegar a la esquina. «Todo esto fue orden de Clara Montes», gritó el otro temblando al verse esposado. «Ella quería borrar las pruebas del pasado». En el hospital, Pedrito se desplomó contra la almohada como si, en todo el peso del mundo, se le hubiera caído del pecho. «Ya no arde», susurró agotado. La sombra gritó y se escondió. Elías cayó de rodillas junto a la cama, llorando sin vergüenza por primera vez frente a todos. Rosa abrazó a su hijo con una mezcla de alivio y espanto. «Salvaste a muchos niños hoy, mi amor», dijo entre lágrimas. Clara observaba las noticias en vivo cuando vio a sus hombres siendo detenidos frente al orfanato. El vaso de vino se le cayó de la mano y se hizo añicos contra el suelo. «No, no», murmuró retrocediendo. «Pedrito me está destruyendo sin tocarme». Su teléfono comenzó a sonar una y otra vez. Esta vez no eran aliados. Eran números de fiscales, jueces y periodistas. Y por primera vez, Clara comprendió que el cerco se estaba cerrando a su alrededor. A la mañana siguiente, agentes de la fiscalía irrumpieron en la mansión con una orden de allanamiento. Clara apenas tuvo tiempo de esconder algunos documentos cuando la puerta fue abierta de un golpe. «Clara Montes queda detenida por tentativa de homicidio, incendio premeditado, fraude y asociación criminal», leyó el fiscal con voz firme. Ella intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban. «Esto es un error. Todo es un montaje de mi tío», dijo con una sonrisa forzada. «Ese niño solo es un truco». En el hospital, el abogado de Elías entró con un sobre en la mano y el rostro pálido de emoción. «Señor, llegaron los resultados del ADN», dijo despacio, como si el aire pesara. «No hay ninguna duda. Pedrito es su nieto biológico con un 99.9% de compatibilidad». Elías llevó la mano a la boca, incapaz de hablar. Sus ojos se llenaron de lágrimas al mirar al niño. «Entonces volviste a casa de verdad», susurró. Pedrito, que jugaba con un muñeco sobre la cama, levantó la mirada. «La sombra grande ya no grita, ahora llora», dijo con una tranquilidad que estremeció a todos. «Llora porque ya no puede esconderse». Elías lo abrazó con cuidado, como quien sostiene el centro mismo de su vida. Afuera, las cámaras esperaban la confirmación oficial. Y adentro, por primera vez en 40 años, la verdad ya no tenía cadenas. El traslado de Clara a una celda preventiva fue transmitido por todos los noticieros. La imagen de la mujer altiva, ahora esposada y cabizbaja, recorrió el país en minutos. Desde la camilla, Pedrito observó la televisión en silencio. «Ya no es sombra,
Ahora es solo una persona con mucho miedo, dijo bajito. Elías apagó el aparato. El miedo que sembró hoy regresó a buscarla, respondió con gravedad. Así funciona la verdad, hijo. Tarda, pero siempre llega. Rosa recibió la visita de trabajadoras sociales y psicólogos que querían evaluar al niño tras todo lo sucedido. Pedrito respondió con calma, sin nervios, sin miedo. Una de las psicólogas salió de la habitación con los ojos húmedos. «Nunca vi un niño así», le dijo a Elías. «No solo percibe emociones, parece cargar con el dolor de los demás sin romperse». Elías asintió con orgullo, silencioso, porque durante años estuvo solo y aprendió a escuchar lo que nadie más escuchaba. Esa misma noche, desde una prisión de máxima seguridad, Clara rompió en gritos al enterarse de que todas sus cuentas habían sido congeladas y sus cómplices detenidos. Golpeó las rejas con desesperación. «Ese niño me arruinó la vida», aullaba. «Un mocoso me destruyó». Nadie respondió. Por primera vez, Clara quedó sola de verdad, sin poder, sin aliados, solo con el eco de todo el mal que había construido. Días después, Elías llevó por primera vez a Pedrito fuera del hospital, bajo un cielo claro que el niño miró como si lo viera de nuevo por primera vez. «Huele distinto, como a promesa», dijo, respirando hondo. Elías lo sostuvo de la mano con una sonrisa temblorosa. «Es el olor de un comienzo nuevo», respondió. Rosa caminaba a su lado, aún incrédula de que el peligro inmediato hubiera pasado, pero por primera vez sin el miedo clavado en el pecho. El regreso a la mansión fue silencioso. El ala oeste ya no estaba cerrada con cadenas. La puerta negra había sido retirada la noche anterior. Cuando Pedrito cruzó el umbral de la habitación que lo había llamado durante tanto tiempo, la caja de música sonó sola una vez más, pero esta vez con una melodía suave y luminosa. «Ya no llora», dijo el niño. «Ahora canta». Elías se llevó la mano al rostro, vencido por una emoción que no sabía cómo contener. Rosa observó a su hijo mirando los juguetes antiguos con respeto, sin tomarlos, como si comprendiera que aquel lugar guardaba una historia dolorosa. «Todo esto fue tuyo antes de que nacieras», dijo Elías. «Pero hoy no vengo a devolverte cosas. Vengo a devolverte una familia». Pedrito lo miró con seriedad y luego sonrió. «Entonces, ya encontré lo que me llamaba desde la puerta». Meses después, el juicio contra Clara avanzó con pruebas irrefutables, grabaciones, testimonios, transferencias ilegales. La condena fue ejemplar. Desde la prisión, la mujer observó la sentencia en silencio, sin lágrimas, sin gritos. Afuera, los periodistas esperaban sus palabras, pero Clara bajó la cabeza. Por primera vez, no supo a quién culpar. Elías oficializó la adopción legal de Pedrito sin borrar a Rosa de su vida. «Una madre no se reemplaza», dijo ante todos. «Se honra». La mansión se llenó de risas por primera vez en décadas. Rosa consiguió estudiar y dejar atrás el miedo a la escasez. Pedrito ya no despertaba por las noches con dolor en el pecho. La estrella en su hombro seguía allí, pero ya no latía con urgencia. Solo brillaba. El niño, sin perder su don, aprendió a cuidarse también a sí mismo. Ya no cargaba con toda la oscuridad del mundo. Cuando alguien se acercaba con malas intenciones, él simplemente tomaba la mano de Elías o de su madre y decía: «No necesitamos escuchar eso». Y seguía caminando. 20 años después, en el auditorio principal de una fundación internacional para niños en situación de abandono, un joven médico de mirada serena inauguraba un nuevo hospital infantil. «Cuando yo era pequeño, alguien me encontró detrás de una puerta prohibida», dijo ante cientos de personas. «Hoy quiero que ningún niño vuelva a sentirse fuera de lugar en este mundo». En primera fila, un anciano de cabello blanco y una mujer de sonrisa cansada se tomaban de la mano con lágrimas en los ojos. Pedrito, ahora adulto, buscó la estrella en su hombro y sonrió.
El milagro ya no era el don. El verdadero milagro había sido encontrar, por fin, un hogar. Si esta historia te conmovió, deja tu like y comparte este video con alguien que necesite un milagro. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias de fe y esperanza.